Muchas gracias por el acompañamiento que nos han brindado en esta jornada. Estamos en esta última actividad referenciada a la presentación del libro, la obra de Laura Montoya Upegui, Confluencias literarias y lingüísticas. Nos acompañan para la presentación de este libro los editores del libro, que son el profesor Juan David Martínez, la profesora María Eugenia Osorio, y también nos acompañan tres de las autoras que han hecho contribuciones académicas a este libro. Entre las autoras, entonces tenemos a Melissa Aristizábal, que nos acaba también de presentar parte de sus avances, la profesora Nancy López Peña y la profesora Natacha Ramírez. Entonces, en este espacio vamos a tener una breve conversación sobre la contribución y los temas que tiene este libro para ofrecer pues a una comunidad académica, a una comunidad de estudiosos, a la misma comunidad religiosa y a todos los interesados e interesadas, lectores y lectoras de Laura Montoya Upegui. El libro precisamente está, como decimos, recién salido del horno, llegó hace muy poco, fue publicado con la editorial alemana Peter Lang y pues hay unos ejemplares que tenemos inicialmente para el estudio, después tendremos posibilidad de compartirlo con una comunidad más amplia. En este libro entonces voy a enunciar brevemente primero la estructura que tiene el libro, cómo está conformado. Brevemente les voy a contar en el índice del libro y luego pasamos a llegar a esas especificaciones frente a los temas que nos aportan los autores y las autoras de este libro. Entonces, este libro es parte de un proceso de investigación que se ha dado al interior de la Universidad de Antioquia, donde hemos tenido diferentes colaboradores con diferentes temas académicos, pero no es un libro que nace de manera espontánea. Antes de este libro se han publicado otros 3 libros académicos que me voy a permitir referenciar o recordar, porque en los anteriores congresos también se han hecho estas presentaciones o se ha aludido a estos libros. En 2016 se publicó el libro Miradas Múltiples, estudios sobre la obra de Santa Laura. Luego, en el 2018 se publicó Discursos y prácticas en la vida y obra de Santa Laura Montoya. Y en 2020, Santa Laura Montoya Upegui, la cartografía y los mapas de una escritora. Finalmente, entonces llega este libro, también como resultado de investigación y de todo el proceso que docentes e investigadores de la Universidad de Antioquia pues hemos realizado en torno a la vida, la obra, las circunstancias de Santa Laura Montoya Upegui. Y ahí tengo, antes de presentarles el índice, una primera pregunta a la profesora María Eugenia, y es, nosotros nos acercamos a la obra de Laura Montoya por los estudios que sobre las escritoras antioqueñas que en la mañana nos presentó la profesora Estela Girón, María Estela Girón, y la profesora María Eugenia entonces ya toma este legado y le da continuidad. ¿Cuál ha sido la experiencia de trabajar con la comunidad, con las Lauritas, y cómo hemos tenido acceso, precisamente por la generosidad de la comunidad, para hacer todos estos estudios? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes para todos. Yo empiezo por decir que aquí falta el miembro, la persona más importante de este equipo de investigación, que es la hermana Carmen Sofía. Sí, porque sí, eso, pues, y las otras hermanas, pero la hermana porque ha coincidido que ella ha estado al frente del archivo durante estos años, y sin la colaboración, por supuesto, de toda la comunidad, pero también la paciencia que nos ha tenido la hermana,
habría sido imposible todo este trabajo que ya les contarán, doctorado, ya vemos estudiantes de pregrado, entonces digamos que es muy importante este reconocimiento y realmente el agradecimiento que de parte de todos nosotros tenemos para la comunidad, ¿no? Entonces, claro, para mí ha sido un proceso de mucho aprendizaje. Porque la inquietud, digamos, yo pensé que yo iba a abandonar, yo había hecho mi tesis doctoral sobre una parte sobre Josefa del Castillo, que es una monja colonial mística, y yo había pensado que iba a abandonar a las monjas por un tiempo, pero cuando me encontré con la profesora María Estela Girón, volví a reconciliar, no me había peleado, pero me reconcilié. Y bueno, y ahí llevamos atrapados ya, profesora María Estela, ¿desde qué año, Nancy, tú que tienes tan buena memoria? Desde el 2014, desde el 2014 a 10 años llevamos ya en idas y venidas con lo que hemos hecho, encuentros y una relación muy intensa y desde mi punto de vista muy humana, que es lo más interesante, de mucho aprendizaje con las hermanas, pero también con todos nosotros, porque yo pienso que también ha sido un proceso de encuentro con nosotros mismos y yo estoy muy agradecida más que nada por todo eso, porque el aprendizaje ha sido académico pero también humano. Y bueno, hemos ido a San José del Guaviare, las hermanas nos han recibido de una manera impresionante, al Cauca, que fue hermosas experiencias muy hermosas. Entonces yo lo único que tengo es agradecimiento para toda la comunidad, para todas las hermanas que estamos aquí, que con muchas nos hemos encontrado en el camino, como se encuentra uno con las Lauritas, en el camino siempre. Muy bien, muchas gracias, profesora María Eugenia. Este libro plantea que hay dos núcleos temáticos que articulan el libro. En una primera instancia, aspectos relacionados con el mundo intelectual, literario y misionero. En la estructura que les prometía son 10 capítulos y de esos 10 capítulos, 6 capítulos se enfocan en estas facetas. El mundo intelectual, literario y misionero de Santa Laura Montoya. Los otros 4 capítulos, acorde también al título del libro, recordemos que el título del libro se llama Confluencias Literarias y Lingüísticas, son capítulos dedicados precisamente a los análisis de diferentes aspectos lingüísticos, precisamente rasgos, por ejemplo, como las fórmulas de tratamiento, las influencias de las voces indígenas. Ya ahorita hablaremos de algunos de esos aspectos. Yo quisiera que el otro editor, que es el profesor Juan David, nos cuente precisamente sobre el interés de los estudios lingüísticos en la obra y en la producción de Laura Montoya Upegui. ¿Por qué ese interés y por qué empezamos a vincular ya no aspectos solo literarios, sino también lingüísticos? Bueno, nuevamente el saludo para todos, todas. El profesor Félix, muchas gracias también por la invitación y por presentar el libro. A ver, nosotros, bueno, llego aquí también por invitación directa de María Eugenia, de un proyecto anterior. Yo a esto le digo pues que esto es providencial. Yo sé que puede sonar un poquito exagerado, pero realmente para mí es más o menos así. Cuando encuentro, pues cuando María Eugenia me hace la invitación, todo está muy enfocado en lo literario y yo ahí no tenía mucho discurso ni mucho que decir, pues no es mi área, pero nos preguntamos, bueno, entonces, ¿qué hay allí de lo lingüístico? Y claro, empiezan, yo recuerdo ahorita mencionando, pues, trayendo a colación el padre Humberto, tanta información, tanto contenido lingüístico, el trabajo de Melissa, que lo evidencia también, y otros trabajos que están ahí, por supuesto. Entonces dijimos, no, o sea, aquí hay una riqueza no solo literaria, que ya es de suyo inmensa y ya eso está más que documentado y mencionado, sino también lingüística. Mañana también tendremos una aproximación al respecto de otro trabajo de Madre Laura. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una exploración de orden lingüístico y empezamos con un trabajo también que hizo la profesora Adriana Ortiz, que también participa como autora,
y nos hemos encontrado una riqueza impresionante. Entonces, allí hay una beta que hay que seguir explotando, y fue así, preguntarnos qué hay, y realmente sí hay mucho material de orden lingüístico, fórmulas de tratamiento que salen allí, los indigenismos, el uso del diminutivo, cuál es el valor pragmático del uso del diminutivo, y otros asuntos que inclusive el padre Humberto mencionaba hoy en la mañana, con expresiones muy regionales, ¿cierto?, que se deben igualmente documentar. Entonces, la pregunta, ¿qué hay de lingüístico? Y nos fuimos encontrando una riqueza que aún no hemos explotado totalmente. No, y hay otro aspecto, Juan, que se te olvida, creo yo, y disculpa que meta la cucharada. Recuerda que hablamos yo dije, no, pero que hablábamos y dijimos, no, pero si es que las hermanas en sí mismas tienen un potencial lingüístico impresionante. Hermana Carmen Sofía, acuérdese cuando empezamos a llamar a la hermana Ana Joaquina, que la hermana de Ana Joaquina está aquí, pero al principio le dio dificultad aceptar. Cuéntenos usted, hermana, cómo fue ese proceso, porque empezamos a contactar, sí, es santo, porque dijimos, no, es que lingüístico, aquí tenemos etnolingüistas, y etnolingüistas que han trabajado, han hecho trabajo de campo, pero años, y un trabajo impresionante, y la hermana empezó a contar, y yo era Ana Joaquina, venga hermana, me hace el favor, y llamamos a Ana Joaquina, cuéntenos, hermana. Sí, fue para la jornada que tuvimos allá en Envigado, en la casa de Débora Arango. Invitamos a Ana Joaquina, que ya había empezado a participar, pero entonces nos contó todo el proceso, porque los Masihuares son un pueblo que no tenía nada escrito como lengua, y ella empezó desde el comienzo y nos presentó entonces ya una serie de cartillas, y luego ya el libro publicado, el último, con el resultado de todo el proceso lingüístico con los Masihuares, que ya tienen su propia lengua escrita, con la orientación, la asesoría de Ana Joaquina. Por eso le hemos insistido, porque ahora nos está contando de otra lengua, de acompañamiento lingüístico a otro pueblo, que es el pueblo barí. O sea que ella tiene una riqueza enorme, y muchas hermanas. Pero ustedes en sí mismas hay una riqueza impresionante de etnolingüistas que no son reconocidas como etnolingüistas, y dijimos en un momento, aquí hay, que todavía está por… ahí están las lingüistas, es un trabajo que les vamos a ir dejando a ustedes. Y que ya tenemos, eso es por herencia también carismática, porque la madre Laura también ya trabajó mucho, hay un diccionario enorme de la lengua catía, trabajada con personal, con gente catía de allá de Dabeiba, y luego también el catecismo en lengua catía. O sea que sí ha habido un esfuerzo grande a lo largo de la historia de la congregación en los diferentes pueblos. En la Amazonía, cuando las hermanas fueron, ellas hablaban las diferentes lenguas, que tuvimos el testimonio de Laura en el primer congreso, ese compartir tan hermoso, el testimonio de haber estado compartiendo con el pueblo y hablando con el pueblo, con las mujeres que aprendieron al lado de las hermanas, y las hermanas que aprendieron tanto también de ellas. Muy bien, muchas gracias. Les voy a leer brevemente, rápidamente el índice, y pasamos a una conversación un poco más detenida con quienes están aquí y aportaron a este libro. Como les decía, este libro tiene 10 capítulos, algunos capítulos son de autoría compartida, entonces en total son 14 autores y autoras que colaboraron con el libro, y les mencionaba ya los 2 editores. Tanto los editores participan no solo en el proceso de recolección, edición, intervención académica del libro, sino que también contribuyen al libro. Entonces, las primeras contribuciones son precisamente de la profesora María Eugenia Osorio. El primer capítulo es una lectora de principios del siglo XX en Antioquia. El segundo, la exigua biblioteca de Laura Montoya Upegui. El profesor Daniel Santa contribuye con la Biblia, piedra angular, consideraciones sobre lampos de luz. Adriano Padilla aporta el capítulo Mistagogía de los ejercicios espirituales en Laura Montoya. Natacha Ramírez, que nos acompaña y que también presentó esta mañana, tiene el capítulo titulado La naturaleza salvaje y sagrada en la obra de Santa Laura. Nancy López Peña, en conjunto con Sara María Flores, proponen el capítulo Laura Montoya Upegui, maestra, misionera y escritora. Los profesores Adriana Ortiz y Juan David Martínez
titulan su capítulo Los diminutivos como estrategia de cortesía en la obra Cartas Misionales. El estudiante Cristian Andrés Restrepo y Víctor Julián Vallejo proponen locuciones metafóricas en cartas misionales. Melissa Aristizábal, quien nos acompaña, tiene su capítulo Voces indígenas en el español de América en cartas misionales 1915-1922. Y finalmente, Darly Cristina Gómez y María Alejandra Ramírez proponen fórmulas de tratamiento en cartas misionales. Entonces vemos que hay un conjunto de temas, de propuestas amplios que abordan aspectos precisamente de Laura Montoya Upegui como maestra, como escritora, como una mujer que tuvo una vida académica y pues intelectual bien activa. Entonces vamos a empezar precisamente con Nancy López para que Nancy nos cuente un poco frente a de qué se ocupa su capítulo y por qué estos tres aspectos que les interesa: maestra, misionera y escritora. Bueno, muchas gracias. Antes de hablar del capítulo, yo también quiero señalar algo, y es que cuando presentamos en Bogotá la edición anotada de Historia de las Misericordias de Dios en un alma, se nos acercaron unas religiosas de otra congregación a preguntar qué tenían que hacer ellas para que alguien fuera a investigar la obra de su fundadora. Menciono esto por lo que decía la profe María Eugenia al principio de la apertura de la congregación. Todo el trabajo que hemos hecho desde hace 10 años ha sido posible por la apertura de la congregación. De lo contrario, nosotros no hubiéramos podido lograr absolutamente nada. Y todas las investigaciones que se han derivado, tesis de maestría, de doctorado, de pregrado, hacen parte del aporte del grupo de estudios literarios a la investigación sobre la vida y obra de la Madre Laura, y el acceso al archivo, a los originales, la disposición de las hermanas para atender nuestras preguntas es fundamental. Entonces es una relación que cuidamos mucho y que por eso otras congregaciones se preguntan como, bueno, ¿y cuánto hay que pagarle a la Universidad de Antioquia para que vengan y nos investiguen a esta monja? Pero eso depende de la apertura de las congregaciones a los investigadores. Entonces es muy importante resaltar eso. El capítulo que trabajamos la filóloga hispanista Sara María Flores Maya y yo se enfoca en tres aspectos de la vida de la Madre Laura, maestra, misionera y escritora, pero desde una perspectiva en la que nosotros analizamos las estructuras hegemónicas masculinas del contexto en el que vivió la Madre Laura y poder definir y delimitar cómo el rol asignado a la mujer era el rol de lo privado, de lo doméstico, y de qué manera la Madre Laura transgrede ese rol y ese lugar asignado a la mujer para moverse en el espacio público. Como maestra, ella tuvo un ejercicio docente de amplio conocimiento en la sociedad antioqueña, incluso en Colombia, a raíz de el escándalo que sucedió con Alfonso Castro y la publicación de la novela Hija Espiritual. Entonces fue una mujer que pasó a ser parte de las noticias, del cubrimiento de los medios de comunicación de ese momento, y estaba por fuera del rol de lo privado para ubicarse en lo público. Con las misiones también, y no me detengo mucho ahí porque es del tema que más se habla, y como escritora, que es lo que recientemente estamos investigando, ¿cierto? Porque la Madre Laura había sido situada muy claramente en la historia de Colombia y del mundo como misionera, como fundadora y como mística, pero un poco menos como pedagoga y mucho menos como escritora. Entonces yo creo que el gran aporte que hace el grupo de estudios literarios en ese sentido es visibilizar cómo ella transgredió ese rol, ese lugar asignado a la mujer de no tener el derecho a la palabra, ni a la publicación, ni a la
expresión de sus ideas y cómo a través de sus escritos ella muestra otras realidades, pone sobre el papel su sentir, sus pensamientos, sus inquietudes. Entonces ese es el lente desde el cual Sara Flores y yo analizamos esos 3 roles de la vida de la Madre Laura. Muy bien, muchas gracias, Nancy. Precisamente uno de los aspectos sobre el que hemos reflexionado en esta jornada es su aspecto misionero, y ese aspecto misionero pues ha hecho que la Madre Laura y su comunidad entren en contacto a su vez con comunidades, pueblos originarios, donde las voces indígenas y el contacto con las lenguas indígenas ha sido muy importante. Entonces Melissa Aristizábal Quintero nos propone un capítulo para visibilizar las influencias de varias lenguas: el náhuatl, quechua, taíno, cuna, cumanagota. Entonces quisiera que Melissa, que pues la acabamos de escuchar, pero creo que hay mucho más por explorar porque ya son varias lenguas, nos cuente un poco acerca de esta propuesta, de toda esa multiplicidad de voces indígenas en las cartas misionales. Bueno, como lo pudieron ver, pues es un trabajo muy extenso que todavía queda como mucha tela por cortar, pero básicamente como esa amplitud de lenguas, profe, se dio porque, bueno, los indigenismos precisamente son palabras de origen indígena que se adaptaron a la lengua española a través del uso, pues, del contacto entre lenguas. Entonces lo que yo hice básicamente fue hacer como una lectura muy pausada, usé una herramienta computacional en la cual me detenía palabra por palabra y buscaba como su origen. A partir de allí pues se dio como esa amplitud. Sin embargo, me interesé por estudiar los indigenismos como por ese carácter humano que de una u otra forma caracterizó a la Madre Laura al acercarse como misionera a las comunidades, y yo dije, pues venga, ¿qué más hay por investigar y por aportar a las comunidades? Porque eso también en cierta medida es una resignificación a la comunidad y a la palabra, porque la palabra en sí es lo que nos comunica con el otro y nos da ese carácter de humanos, de tener ese entendimiento con el otro y bueno, y de conocer un montón de saberes que se van transformando, como la lengua misma se transforma en constante uso. Ya. Muy bien, Melissa. Voy a agregar algo al trabajo de Melissa, que ustedes vieron pues que es muy detallado, y es que hubo una pregunta, y aparte pues ya lo que decía, y es cómo entender esas palabras que utilizaba la Madre Laura en ese momento. O sea, qué significado, o sea, intentar recuperar el significado que Madre Laura le daba a esos indigenismos en ese momento, en esos contextos. Entonces, por eso el rastreo no es solamente en las comunidades, sino también visibilizar esos significados de diccionarios de épocas pasadas. Ella, como bien lo expuso, consultó diccionarios anteriores, pues de inicio de siglo, etcétera. Entonces, es entender esas palabras en el contexto que fueron pronunciadas. Esa pregunta estuvo rondando también el trabajo de Melissa, y es muy valioso lo que ella encuentra y que ustedes ya vieron pues someramente. Muy bien. Si tenemos oportunidad volvemos con cada uno, cada una. Vamos a hacer el panorama entonces ahora con Natacha, precisamente porque en la faceta de Laura también como observadora, una observadora profunda de su entorno, de las personas que convivían con ella, pero además de la naturaleza, pues tiene el texto Voces Místicas de la Naturaleza, donde plantea una naturaleza múltiple, y esa naturaleza múltiple entra en vínculo, en contacto con su yo autobiográfico. Entonces quisiera de pronto, Natacha, que nos ampliaras un poco esa figura del yo autobiográfico y cómo la Madre Laura se expresa también a través de su capacidad de observación y contacto con la naturaleza. Bueno, algo que quiero como para iniciar, continuando con lo que expresó Nancy y también Melissa,
es que todavía, y especialmente, o lo he vivido yo así, en nuestros ámbitos académicos, hay una imagen, yo digo que distorsionada de la Madre Laura, pero que parte del desconocimiento, porque en términos generales, y también lo veíamos esta mañana cuando iniciamos el Congreso, pues nos presentan a Madre Laura como la santa y la misionera, que lo es, pero muchas veces se desconoce lo que ella hizo como escritora, pero también en favor de los pueblos indígenas y que todavía hacen las hermanas. Entonces, como la Madre Laura vivió en el contexto, digamos que su vida, mucha parte de su vida se desarrolló en el contexto de la regeneración, esos ideales civilizadores del Estado y de la Iglesia Católica, entonces muchas personas piensan que la Madre Laura fue a invadir a los pueblos indígenas, a cristianizarlos y a que todos se olvidaran de su contexto. Cuando estudiamos la obra de Madre Laura nos damos cuenta que no fue así, que ella es una mujer que va a unos lugares que incluso en la actualidad son lugares lejanos, difíciles, y ella empieza todo un proceso de relación con la naturaleza, que como les decía esta mañana lo tiene desde niña. Irma nos habló del golpe del hormiguero, que es cuando ella, viendo el trabajo de unas hormigas, pues básicamente tiene una gracia mística, y así entonces ella va tejiendo unos lazos con la naturaleza. Entonces cuando inicié a investigar la obra de la Madre Laura, pues la profesora María es la evangelizadora de la Madre Laura, entonces nos mete a todos por ese camino, la apóstol de la Madre Laura. Entonces, si se acercan a ella, ya saben qué va a pasar. Entonces, me dijo, ¿por qué no trabajas voces místicas? Y empecé a leer voces místicas y yo dije, pues no sabía que Laura se sentó a escribir esto sobre la naturaleza, y lo más bonito es que en el archivo encontramos hojitas donde ella escribía, como que se sentaba, se le ocurrió algo y empezó a escribir, y las hermanas tienen guardado eso en el archivo, entonces es muy bonito. Y empezamos a hacer la edición crítica de la obra, ya por el profesor Félix, por el profesor Edwin, y ya con la profesora María nos preguntábamos, bueno, pero esto ¿cómo nos vamos a acercar a la obra a nivel académico? Entonces me encuentro con la ecocrítica, que es una disciplina que estudia la relación entre la literatura y el medio ambiente, muy actual por todo el tema ecológico, el cambio climático, nuestra relación con los seres no humanos en la actualidad, y empiezo a mirar que Madre Laura tenía una capacidad de observación inigualable. Y eso es uno de los fundamentos de la ecocrítica, y ya la puedo comenzar a ubicar como una escritora de la naturaleza, que hace literatura de la naturaleza, y ella comienza contando lo que vive. Entonces ahí empezamos a mirar ese yo autobiográfico, pero que también es un yo poético, y hoy diríamos ecopoético, donde ella cuenta sus emociones, sentimientos, percepciones en esas selvas. Y ella empieza diciendo en voces místicas que las religiosas, estamos hablando de hace 100 años y más, que las religiosas se iban para las selvas y no tenían el sagrario, y eso hace 100 años era impensable. Pues ¿cómo así? Que ellas no están allá en el convento rezando, y se fueron para las selvas. Y Laura dice, la naturaleza es nuestro sagrario. Entonces empieza a observar de una forma detallada, minuciosa, y a contar lo que ella ve, y cómo la naturaleza se convierte como en el sagrario, el santuario donde ella se comunica con Dios. Entonces es una experiencia profundamente mística, que yo diría no necesariamente adherida
a una experiencia religiosa. O sea, Laura tiene una visión muy amplia de la naturaleza y empieza a contar sus vivencias dentro de la naturaleza y cómo se comunica con Dios. Aquí voy a hacer un paréntesis. Es que varios me han preguntado que cómo pueden conseguir voces místicas de la naturaleza, y pues mañana la hermana Leticia nos va a traer la edición del libro para quienes quieran acceder a él, porque es una obra muy hermosa y sigue siendo desconocida de Laura, y pues ustedes ya también escucharon hoy Lampos de Luz, Cartas Misionales, y es que es una mujer asombrosa que realmente se dedicó a escribir de una forma que es inabarcable, diría yo, pues como todo lo que ella nos dejó. Muy bien, muchas gracias. Yo también les quiero contar que estas publicaciones de las que hemos estado hablando, algunas de corte académico como este libro, pero también otras que precisamente recuperan, rescatan la obra misma de Laura Montoya Upegui, se han dado gracias a los estudios que desde la Universidad de Antioquia hemos realizado, vinculando trabajos de investigación de maestría, tesis doctorales, también trabajos de grado, de pregrado, donde también, por ejemplo, Eva, una estudiante de la seccional del Carmen de Iboral de la universidad, ha investigado en esta línea. Pues hemos trabajado las obras de la Madre Laura en función de una metodología de investigación que se llama edición crítica. Entonces, las autoras de las ediciones críticas de las obras de Laura Montoya Upegui han sido precisamente la profesora Nancy López con Historia de las Misericordias de Dios en un alma, también conocida como autobiografía, donde también se ha publicado una edición anotada que va para una segunda edición, ¿cierto? Y la profesora Natacha Ramírez, también con la edición anotada inicialmente, también edición crítica de Voces Místicas de la Naturaleza, donde hemos rescatado estas obras para presentarlas nuevamente en ediciones cuidadas, actualizadas y restituidas de la voz de Laura Montoya en estas obras. También la profesora María Osorio y el profesor Edwin Carvajal, que también nos acompañan en el público, han hecho la edición anotada e ilustrada además de Celeste Himeneo. Y la idea que nosotros también tenemos como grupo de investigación pues es seguir investigando, indagando y publicando nuevamente con el aval de la comunidad, porque siempre ha sido con el respaldo, con el apoyo de la comunidad que hemos podido llevar a cabo estas iniciativas. Ahí le quiero preguntar precisamente a la hermana Carmen Sofía ¿cómo se ha vinculado el archivo histórico precisamente de la comunidad, el archivo de Santa Laura, con estas investigaciones? ¿Cómo ha sido ese trabajo en conjunto? Porque usted también ha sido investigadora con nosotros. No, que para la congregación realmente este equipo de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Comunicación y Filología, este equipo es un regalo por la calidad humana tan impresionante que hemos encontrado en ellos, por esa delicadeza, el amor, la admiración hacia la Madre Laura. Y nosotras mismas, de puertas adentro, nosotros nos cuestionamos, motivadas pues muchísimo, decimos, es que el interés que estos profesores han puesto para investigar, para escribir, para hacer conocer a la Madre Laura como escritora, es increíble. Ojalá todas nosotras nos pudiéramos contagiar de ese interés, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros sí realmente vivimos agradecidas por esa mística que ustedes tienen, el respeto tan impresionante. Cuando va algún otro alumno a hacer alguna investigación, pues yo hablo con él, alumno o alumna, ¿no? Pero entonces siempre los paso por un sedazo. Vayan a hablar con la profesora María Eugenia, porque es muy importante tener la certeza de la intención de la persona que está interesada en hacer la investigación. Entonces yo paso siempre por el sedazo de ustedes, del equipo, y ya abrimos las puertas, porque generalmente ellos siguen después acompañándose o pidiendo asesoría de ustedes mismos, del equipo. Entonces para nosotros ha sido realmente una riqueza muy grande y nos han ayudado a descubrir una Laura Montoya
como esa escritora mística, como esa escritora desde las diferentes facetas que la hemos ido trabajando, pero que ha sido para nosotros una ayuda enorme a nivel académico, porque realmente nosotros la amamos, es nuestra maestra, es nuestra madre, somos sus hijas espirituales, en la misión, en la espiritualidad, pero en todas las facetas que ustedes la han trabajado, han investigado y la han dado al público, pues realmente no tendríamos ni el personal preparado para eso, ni el tiempo. Realmente ustedes son el equipo, todos son pues especializados cada uno en su área, entonces el aporte que nos están haciendo a nosotras como congregación, a la Iglesia de Colombia y a la Iglesia del mundo frente a esta gran santa que estamos descubriendo, pues es enorme. Y como Laura Montoya decía, ¿no?, todo sea para la gloria de Dios, sabiendo que esa gloria de Dios es la vida digna del ser humano. Muchas gracias, hermano. Muy bien, y precisamente acudiendo al archivo, a todo el material que tan celosamente custodian en Belencito, la profesora María Eugenia encuentra dos vertientes muy interesantes, que son Laura Montoya como lectora y Laura Montoya como propietaria de una biblioteca particular. Entonces, frente a esos dos aspectos que se ocupan en capítulos diferentes, las lectoras de ese principio del siglo XX y Laura Montoya como lectora, frente a también propietaria de unos libros que le dan, digamos, bases para luego su creación escritural, ¿qué nos puedes ampliar? ¿Qué se encontró? Bueno, yo aquí primero, a ver, voy a varias cosas. Uno, yo creo que esa quedó planteada hoy un poco de Laura Lectora con la conferencia del padre Diego y el padre Humberto, pero sobre todo lo del padre Diego, que inclusive me dejó una duda y yo esa parte, porque esos son procesos, procesos investigativos, quiere decir que uno va hasta una parte y de pronto se siguen abriendo ventanas. Hoy quedó abierta otra, ¿qué libros prestaba a Laura? No, sé que prestó alguno, pero realmente él dijo que no hay registro. Ella dice, no, mañana vamos a hablar más de esto, ¿no? Pero realmente, mañana les vamos a ver hasta mañana, porque ese va a ser parte del trabajo mañana, que realmente es como eso empezó siendo un trabajo, pero después se extendió mucho y hay mucho más por decir, y por eso terminó siendo 2 trabajos. Es que con Laura Montoya hay muchos interrogantes, yo tengo muchos interrogantes y tenemos algunos planteados y algunas diferencias con la hermana. ¿Sí o no, hermana? Uno, ella, lo de los libros, bueno, yo era una mujer inquieta, yo creo que vamos a ir completando y hemos ido complementando una imagen que se nos presenta, que era una mujer tremendamente observadora, pero con eso tiene que ver, tenía una inquietud intelectual. Yo a Laura Montoya todavía no la tratamos como una intelectual. Hay intelectuales católicos y se habla de sacerdotes, de pensadores, Mariano Ospina, una cantidad, pero nunca se le reconocen a las mujeres ese papel de intelectual. Entonces yo creo que mi objetivo tiende hacia allá, yo creo que podemos empezar a hablar de eso, ¿no? Entonces yo he ido encontrando muchas cosas, son cosas que yo pero a ver, ¿qué leía una mujer como Laura Montoya, que nace en 1874, muere en el 49, empiezo a mirar la historia, empezamos a mirar la historia, qué fue educada, qué pasó, qué vio, y de ahí va surgiendo. Pero es que no solamente era lectora, le gustaba tener libros. Pero mañana vamos a hablar más de eso, porque honestamente, porque es que es lo que dijo el padre Diego, uno va descubriendo unas cosas y hasta qué punto se permite ella leer y qué se permite leer. Porque hay un momento en el que ella también desiste de ciertas lecturas, entonces es muy interesante ese proceso. Bueno, y así como eso, por ejemplo, yo tengo otro interrogante que no tengo resuelto, ella de dónde saca la idea de ser misionera, que ahí está abierto para mí yo creo que publiqué no sé si viene ahí, no recuerdo, en otro libro, de dónde sale la idea, y yo le pregunto aquí a todos ustedes que son tan sabios, porque, sí, maestra sabemos. Digamos, la mujer que abandona, decide, fue un modelo de mujer que finalmente también fue recurrente en el siglo XIX, la maestra o la enfermera. Ser misionera en este contexto, ¿a quién se le ocurre una locura de esas, decir que se va a la selva?
Yo tengo una teoría, pero después le seguimos comentando. La profesora nos deja en suspenso para que mañana vuelvan y se enteren del resto. Muy bien, muy bien. Bueno, yo sí tengo una hipótesis y es que en la labor de maestro, en la labor de docente, que es, digamos, una de las primeras vocaciones que tiene precisamente Laura Montoya, también hay una labor educativa, una labor, digamos, de compartir, una labor de llevar otras nuevas ideas, y creo que un docente también es misionero a su manera, y ella siguió educando, siguió formando a su comunidad, a las comunidades con las que entró en contacto, y ahí hay una hipótesis de dónde surge ese interés, sino que ella le dio una trascendencia mayor. Muy bien. Hay otro aspecto, ya cuando hablamos de los análisis lingüísticos, pues hablamos de cómo se comunicaba la madre Laura, formalmente a través de la escritura, y estamos hablando pues del caso de las cartas misionales. Entonces, precisamente el profesor Juan David plantea con Adriana Ortiz las fórmulas de tratamiento mediante los diminutivos como unas formas de atenuación, ¿cierto? Entonces quisiera que nos ampliara un poco cómo son precisamente esas comunicaciones en las cartas misionales, donde se identifica este corpus de los diminutivos, y los diminutivos como una forma de tratamiento formal, pero también a veces de acercamiento afectivo con ciertos destinatarios de las cartas. Félix, ve, nosotros utilizamos ese software que mencionó Melissa hace un rato, que es una herramienta computacional para hacer extracción automática de, digamos, información lingüística repetida, muy repetida. Y empezamos a ver que lo que aparecía con cierta frecuencia muy notorio eran los diminutivos. O sea, ¿por qué? Entonces, después de utilizar la herramienta, uno dice, bueno, ¿y esto en qué se funda? ¿Qué quería ella al utilizar esto? En muchos contextos el uso del diminutivo es mal visto, es decir, disminuye la persona. Ha habido debates frente a eso, no me diga niñita. Entonces quisimos entrar, ya que se repetía mucho, bueno, ¿cómo lo utilizaba ella? Y precisamente pasa eso, nos encontramos con que es una fórmula de atenuación, pero además es una fórmula de cercanía con el interlocutor, en este caso el indígena. Yo quiero, pues el indígena y con las personas que estaban en la comunidad, quiero leer uno o dos fragmentos tal vez, porque también hay otra cosa que no quedó en punta y que posiblemente pues la medio avanzamos, pero así como María Eugenia, será pues como objeto de otra investigación. Entonces lo que encontramos con el diminutivo es que es una fórmula de cercanía, de mucha cercanía, de buen trato, de cuidado, de ternura frente al interlocutor. Pero lo otro que nos encontramos y que queda en punta, y ya voy a leer unos ejemplos, es que ella, y lo saben muy bien Melissa y Eva porque están trabajando, es que como que se posicionaba, tomaba la posición del interlocutor y trataba de hablar como ellos, con los mismos términos que para muchos podrán ser errores, mala utilización del lenguaje, pero es que ella quería hablar como ellos, y todos sabemos que a través del lenguaje pues uno se acerca muchísimo. O sea, en misiones hay que aprender la otra lengua, porque es a través de esa otra lengua como el otro va a recibir, digamos, el afecto o lo que uno quiera. Entonces, pero ese quedó en punta. Quiero mostrar entonces la cercanía que se refleja a través del diminutivo. Un fragmento de los tantos: las hermanas se sometieron a vigilia y abstinencia completa para darle la poca que tenían,
y esta llevaba desde Dabeiba, es decir, a 3 días de camino, pero el viejecito le relamía comiendo carne. Y aquí hay una donde ya intenta imitar la forma en que ellos hablaban. Yo trae este marruceñito para aprender la ley de Dios, de donde hubo Emilianito, preguntaron las hermanas. Donde casa apareció no tiene lombre, no es bautizado, no sabe hablar nada, es huerfanito. Entonces, ya para, digamos, sintetizar, es una forma de mucha cercanía, de un trato muy delicado frente al otro. Pero eso está articulado en el capítulo y podemos verlo pues ya con más contexto. Muy bonito esta parte, muy linda de ella. Muy bien. Bueno, Melissa, no sé si quieres ahondar ahora que volvemos a tocar el aspecto lingüístico, en algo más que hayas encontrado en estas cartas como género epistolar y que tienen una forma de expresión particular. No son ensayos, no son, digamos, textos de naturaleza literaria ficcional, sino que son unas cartas que también el género epistolar tiene un discurso específico. Y frente a lo que tú has rastreado, no sé si hay una característica que quieras resaltar en lo lingüístico. Bueno, sí quiero resaltar algo, y es que ella, por ejemplo, hace traducciones de oraciones católicas a la lengua cativa, ¿cierto? Entonces, eso es de rescatar muchísimo. Además, también me parece interesante que muchas de las palabras, como lo mencionaba el profe, son como adaptaciones a la lengua indígena, pues a la lengua indígena cuando ellos trataban de hablar español. Entonces eso también lo hemos visto mucho con Eva, en el rastreo de la edición crítica que se está haciendo pues como en esa tipificación. Otra cosa que me parece muy interesante es, digamos, cuáles eran precisamente esas traducciones que ella hacía específicamente de cada una de las palabras de origen cativo, ahí sí hablando de la lengua como tal, pero no me he detallado pues como mucho eso, sino que es como algo que está por ahí como rondando, no sé, que de pronto se puede dar en alguna otra investigación, pero por el momento terminar lo que está en proceso porque es muy largo. Y mañana, sí. Mañana Eva María es filóloga hispanista y está haciendo, a partir de lo que decía el profesor Félix ahorita, de la línea de trabajo que nos hemos enfocado en la facultad en edición crítica. Ella está haciendo la edición crítica de cartas misionales, que hoy ha habido una serie de alusiones. De hecho, en la última ponencia de William Peña, el asunto de las cartas fue completamente relevante pues para ese rastreo. Entonces, la importancia de una edición crítica, mañana sabrán. Bueno, y de esta forma vamos dejando un suspenso para el evento, los eventos que vienen mañana, la jornada de mañana. Yo quiero ya por cuestiones del tiempo cerrar frente a si libremente quieren resaltar algunos aspectos precisamente de esa Laura que subvierte o que de alguna manera, como hemos dicho, fue tan adelantada para su época en los diferentes aspectos que hemos tocado. Y después de eso, la pregunta final va para la hermana Carmen Sofía y también lo dejo en suspenso. Bueno, no, algo que yo resalto pues también tiene que ver con el tema que yo he trabajado en Laura, y es que Laura es una mujer que escribe sobre la naturaleza, y esto es muy interesante porque ella, como les dije ahorita, y también aquí le pido permiso a Nancy, resalto un poco lo que ella expresa en su capítulo. O sea, Laura realmente, siendo una mujer muy del contexto en el que vivió, ella tiene una visión muy adelantada, que ahí
podríamos tener otra pregunta: ¿de dónde le surge? ¿De dónde viene? Y en esto de la naturaleza pienso que podríamos incluso hacer un rastreo de mujeres que han escrito sobre la naturaleza, incluso en Colombia, en el rescatar a las mujeres escritoras, y me atrevería a decir que Laura es una de las pocas mujeres que escribió sobre la naturaleza en el siglo pasado. Entonces, para mí esto es un plus fundamental. Yo les dije en la ponencia, pues no sería como llamar o decir que Laura es ecologista, porque pues no lo es, pero sí hay unos inicios de un vínculo tan fuerte con el mundo natural que hoy nos invita a cuidarlo. Entonces a mí me llama profundamente esto la atención. Y otra cosa es que ella, y lo decía uno de los sacerdotes esta tarde, utiliza mucho el sentido del humor y recurre también mucho a la retórica de la humildad para hacer valer su voz. Afortunadamente, y espero que ya no tengamos que hacer esto nosotras las mujeres, las escritoras tampoco, pero es un mecanismo para ella hacerse oír y se hizo escuchar, pues por eso estamos hoy aquí también. Carmen Sofía. Es una palabrita respecto a lo de la naturaleza. Ese verse obligada por la situación que estaba viviendo de rechazo del abuelo y tener que estar siempre como huyendo de su presencia, y se fue entonces a esconder o a disfrutar todos los momentos de su jornada, pues contemplando la naturaleza, que ya esta mañana se habló suficientemente sobre eso, ¿verdad? Ahí ya ella tenía en su corazón esa tendencia. Fue su hermana, la naturaleza, donde encontró paz, donde encontró alegría, donde podía conversar con los pajaritos, con las mariposas, con los pececitos. Ella lo explica tan bonito, ¿verdad? Y sí, la sigue acompañando ese sentimiento y esa cercanía, y como iba creciendo en su corazón también esa relación con Dios que iba creciendo, se iba acrecentando, porque fue una mujer que vivió este proceso allá. Irma lo transcribió esta mañana de otra manera, pero como lo hemos estudiado también, fue acrecentándose hasta llegar a la máxima experiencia que llamaban en la Escuela Española de Espiritualidad el matrimonio espiritual, y habla con otro término, pero es lo mismo, ¿verdad? Pero no se quedó ahí, sino que cuando ella se fue para la selva con sus hijas, entonces se empieza a contemplar la naturaleza y dice: este es el sagrario. La naturaleza, esto que estamos contemplando, nos ayuda a la relación con Dios, y eso va a ser el mejor libro para encontrarnos con Dios. Pero ella va abriendo los ojos y se va dando cuenta que esa naturaleza, esos ríos, esas selvas, esos árboles, ese territorio es un territorio que tiene unos propietarios, y que esos propietarios son los pueblos indígenas, y que se les está arrebatando, que se les está robando, que se les está quitando ese derecho a ellos realmente disfrutar de esa naturaleza que para nosotros debe ser como un sagrario. Entonces ella no se queda solamente en la contemplación, sigue la contemplación, pero entonces asume esa otra parte tan importante, que es cómo ayudar a que los pueblos indígenas puedan rescatar esa propiedad, cómo hacer que esa ley 89 de 1890 sea respetada y que a ellos no se les siga quitando arbitrariamente su territorio, porque esa naturaleza en la que están ellos viviendo les pertenece, y el pueblo, los colonos no eran conscientes de eso. Entonces, o sea, que fue de diferentes facetas dentro de esa misma naturaleza, de la creación, pues diferentes cosas, ¿no? La contemplación, descubrirla como sagrario, pero darse cuenta, bueno, pero eso es de ellos y no se les respeta. Y sin territorio, los pueblos indígenas no tienen futuro. Entonces, también es muy importante que la naturaleza o la creación, esto, ella la descubrió y empezó entonces a trabajar, a conseguir personas que la asesoraran en cómo establecer leyes y cómo lo que ya existe en el Caquetá, los padres capuchinos, entonces cómo eso se adaptaba a la realidad de acá de Dabeiba, del occidente de Antioquia. Hoy la podríamos trabajar desde la justicia medioambiental, en ese sentido. Sí, señora. Muy bien, Nancy.
que a partir de la pregunta que formulaste hace un momentico, los aportes que todas estas investigaciones de las que hemos hablado, desde los primeros libros que hemos publicado como grupo de investigación, ayudan de una manera fundamental a visibilizar la trascendencia y la multiplicidad de facetas de la Madre Laura, porque una manera, aunque no parezca, de invisibilizar una mujer es dejarla con una etiqueta de una sola cosa. Esa es una manera. Entonces parece que estamos cumpliendo de mostrar esa faceta, pero realmente hay un efecto contrario de invisibilizar. Me explico. Si mostraban la grandeza y la importancia de dos mujeres monjas escritoras como Sor Juana Inés de la Cruz y como Santa Teresa de Ávila, entonces parecía que estábamos cumpliendo, pues que se estaba cumpliendo la cuota de mostrar el estudio femenino, y todas las personas que han estado investigando en las últimas décadas sobre literatura conventual, lo que han encontrado es que no eran casos aislados, o sea, no eran aves raras, que es el nombre con el que comúnmente se les ha etiquetado. No era un caso aislado de una monja supremamente inspirada, iluminada y muy inteligente que escribía, sino que son redes de escritoras, redes intelectuales, no solo al interior de la misma congregación, sino entre otras congregaciones y otros países. Entonces, lo que estamos haciendo desde el grupo de investigación es visibilizar todo lo que la Madre Laura hizo en distintas facetas, y nosotros lo hemos conversado y se lo hemos manifestado a las hermanas. Sabemos que ahí nos vamos a quedar muchísimo tiempo y no vamos a alcanzar por todo lo que hay que investigar. Entonces es también una manera de ir pagando una deuda histórica, no solo con la Madre Laura, sino con las mujeres que llevan toda la historia de la humanidad o mucha parte de ella en negación e invisibilización. Ustedes de pronto lo han visto en noticias con mujeres científicas que entonces ganan los premios Nobel los hombres, y las mismas mujeres, aunque hubieran hecho lo mismo, no, y pasa en el cine. Bueno, entonces no me demoro más, pero ese es uno de los grandes aportes de lo que estamos haciendo como grupo y de quienes nos precedieron también en esas investigaciones tan importantes. Muy bien. Y Carmen Sofía, para terminar, pues tal vez algunos se han preguntado en algún momento por qué trabajar con la Universidad de Antioquia si es una universidad laica. En algún momento salió un comentario, y aunque hemos hecho convenios con otras universidades, yo quisiera que nos dieras tu perspectiva desde el aporte que el grupo de investigación, con una perspectiva crítica, abierta, desde otras miradas múltiples, como se llama alguno de los libros, le ha aportado precisamente a los estudios sobre la Madre Laura. ¿Cuál es esa perspectiva desde ustedes como comunidad? Bueno, una vez me llamaron, estaba yo en el segundo piso, y entonces me llamaron que hay dos religiosas que vienen a hablar con usted, hermana, que baje. Entonces yo me bajé y las atendí, nos saludamos y todo. Y entonces dice, hermana, ¿qué puertas hay que tocar para que los académicos se interesen, para que también estudien a nuestra madre fundadora, que también ella escribió? Y entonces pues venimos a que usted nos oriente, que nos asesore, qué puertas hay que tocar. Y no, nosotros no tocamos ninguna puerta, ellos vinieron a tocar la puerta de nosotras. Y entonces le preguntaron, madre, era la hermana Aida, es que hemos oído y sí, estamos constatando que la Madre Laura es una escritora muy buena, y entonces queremos ver si podemos venir y podemos acercarnos, y podemos tener libertad para conocer los originales, las obras, los escritos de Santa Laura, porque en ese caso pues nosotros dedicaríamos un equipo para eso. Y entonces Aida, que era tan sencilla pero con esa mirada de futuro, pues sí, no hay ningún problema, entonces sí, vengan. Y entonces me dijo, prepárense entonces para que empiecen a trabajar, porque se consiguió un equipo para que hiciera unos primeros auxilios, porque ya el material estaba restaurado, y empezamos a atenderlos, hicimos el inventario y empezamos a trabajar juntos.
pero nosotros, o sea, ya muy posteriormente fue que nos dimos cuenta que qué tan bueno, sí, claro que sí, están investigando lo de la madre, es una riqueza para la iglesia, que la descubran, porque no se queda en ella, no se queda en nosotros, ¿no? Pero sí empezamos a admirar, pero qué tan bueno también ubicarnos, conectar otras universidades que tengan facultad de teología para que realmente quede un trabajo mucho más integral en la Madre Laura, ¿no? Porque ustedes la están analizando, investigando y la están haciendo conocer desde muchas facetas, pero nos falta esa parte doctrinal, esa parte de la espiritualidad, que este congreso tiene varias ponencias sobre esa dimensión, la espiritualidad y la mística, muy interesante. Pero entonces ahora sí estamos viendo por las mismas relaciones que ustedes tienen establecidas, que con la javeriana, que con la UCO, que con la bolivariana, la javeriana de Cali y la de Bogotá. Entonces, las mismas relaciones que ustedes tienen con las diferentes universidades, eso nos está ayudando para realmente acrecentar la investigación y que sea más integral, que coja esa dimensión que nos hace falta y que es muy importante y muy enriquecedora para la iglesia, la parte doctrinal, la parte teológica. Muy bien. Muchas gracias a todos nuestros autores, autoras y a ustedes. Muchas gracias.